Bueno, lo primero, muchas gracias a la MMA y a Elia por invitarme a moderar esta mesa muy interesante donde, bueno, como os ha presentado ya, tenemos a del lado de los publishers tenemos a 3 representantes. Tenemos a José Carlos de Aunia, a Miguel Laguna de LeafRail y a Ana, que viene de AdsMobile. Y luego del lado del anunciante tenemos a Gonzalo Galván de BeMine, que nos hablará de su nueva empresa. Entonces, me gustaría, al principio, bueno, los datos del mercado. Queremos ver si realmente ser una mobile first company es indispensable ahora mismo. Porque hemos visto que para el 2016 en Estados Unidos hay datos de que el 63% de toda la compra display va a ser móvil, ya en unos meses. Y de esa compra, el 70% va a ser mobile, el 63% compra programática y de ese 63%, 70% mobile. ¿Creéis que en España va a pasar lo mismo? ¿Cómo estamos a nivel de móvil y a nivel de compra programática? Y por otro lado también, otro dato de Comscore dice que el uso de las aplicaciones, los usuarios lo utilizan un 88% con respecto a un 12% que utiliza web móvil. ¿Es así? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieres empiezo yo. Bueno, yo creo que ahí hay que diferenciar dos cosas importantes. Primero, el mundo se volvió móvil. Digamos que las audiencias o las personas están navegando más a través de sus dispositivos móviles que lo que hacen en la web. Y por ende, para las marcas debe ser supremamente importante pensar en mobile first. Ahora, hay algo ahí bien importante que quisiera aclarar. Digamos que esto no pasa en todos los sectores. Digamos que en el tema del e-commerce, por ejemplo, hay cifras y data que demuestra que las compras están pasando primero a través de la web que de mobile. Pero yo siento que esto es una tendencia que va a cambiar en un futuro no muy lejano. Por otro lado, si bien es cierto que el tema de las aplicaciones es más fuerte en Estados Unidos, yo vengo de Latinoamérica, soy de Colombia. El uso del mobile web en Latinoamérica es mucho más alto, es del 70% que sobre encima de las aplicaciones. Entonces, digamos que eso no sucede en todos los mercados. Eso es un dato importante que hay que aclarar. Y por otro lado, antes de terminar mi punto, recordemos que el móvil nació siendo programático, digamos que la web no. El móvil nos da mucha más data que la que nos puede dar la web. Y al darnos mucha más data, el móvil, podemos ser mucho más relevantes y precisos. Para ponerte un ejemplo de una situación que puede suceder con una marca. Si una marca de coches quiere hacer publicidad mobile de compra programática, tiene dos opciones. La primera es usar third party data de web de audiencias que han estado navegando sitios de clasificados o de coches o concesionarios. La segunda puede usar third party data de mobile a través de location de audiencias que han visitado en los últimos días concesionarios de coches. ¿Cuál de las dos es mucho más relevante? Pues sin lugar a dudas las audiencias que han estado visitando los concesionarios de coche, porque muy probablemente ellas están más interesadas en comprar un coche que las audiencias que de pronto han estado navegando a través de la web, porque a través de la web muy seguramente pueden ser fanáticos de los coches o simplemente quieren curiosear y demás en el contenido que encuentran en el web. Sí, bueno, para mí al final yo creo que el secreto de todas las cifras siempre nos basamos en Estados Unidos, lo que pasa en Estados Unidos, y nos encantaría que España fuese como Estados Unidos. No lo es y no creo que lo sea, y es un tema más pues del valor y de cómo estamos preparados la industria para asumir la tecnología. Es decir, igual que cuando hay una innovación hay usuarios que son early adopters, pues desgraciadamente en España no lo somos. Cada vez yo creo que estamos más formados, mejor preparados, pero yo creo que hay un tema de
¿Mobile first es importante? Pues yo estoy de acuerdo con Ana en que depende del negocio, es decir, una aplicación como un Halo, un MyTaxi, un ePark, como estamos viendo, Just Eat, compañías que, como veis cada vez más en la televisión, que es el reflejo último de un esfuerzo publicitario, pues nacen cada vez más empresas que nacen con una idea móvil y a partir de ahí van expandiéndose a otros medios. Ahí yo creo que es importantísimo el mobile first. Y luego hay que resolver otro problema que es el tema de cross-channel. Todos estamos empeñados en ver cómo cuando hago una campaña en móvil esto afecta a las ventas que yo tengo en mi call center y en mi web. Y hay demostración empírica, pero esa empírica no está en base en un modelo. Es decir, yo tengo clientes que cuando hacían campañas en móvil sabían que vendían más en web. ¿Cuánto más? Ni idea. Y eso es un tema que en la industria tenemos que abrazar y saber que hay un problema ahí y que tenemos que ser capaces de resolverlo. Y hay usuarios y clientes que tienen la capacidad de, al tener mucho negocio logado, poder empezar a construir sobre ello. Pero yo creo que el móvil es importante, cada vez lo va a ser más. Y bueno, tener soluciones preparadas pues es complejo luego a la hora de manejarlas. Es decir, oye, cuando le dices a un anunciante que tiene que tener un DSP para vídeo, un DSP para display, un DSP para móvil, etcétera, pues hay muchos que se empiezan a poner los pelos de punta. Entonces ahí tenemos que ser nosotros la industria la que seamos capaces de hacer que esa cadena de valor sea lo más fácilmente asimilable por el anunciante. Yo creo que ese es el punto para mañana no tener que compararnos con Estados Unidos. Pero bueno, ojalá lo veamos alguno de nosotros. Yo creo que el usuario ha ido más rápido en este caso en el mobile, porque en nuestro caso que empezamos un SSP hace 2 años con la intención de estar a la última y de repente hemos detectado que la navegación del usuario se ha ido a mobile. Ahora no, yo creo que el 60% de la navegación de los medios que estamos representando nosotros es mobile y nos ha pillado un poco que nos toca adaptarnos. Entonces la visión es totalmente a ir a mobile, está clarísimo, y lo único también es que la compra tampoco está preparada para lo que está ocurriendo. Entonces hay que adaptar por los dos lados, tanto los contenidos, ofrecerlos correctamente y luego por la parte de la compra, pues igual adaptar creatividades y sobre todo la tecnología, meterlo en compra programática, que es el paso siguiente, el uso de la data y el cross-device, que es, y luego también tener orientadas las campañas con, o sea, qué queremos hacer en cada dispositivo y al final encontrar al usuario, que es yo creo el tema más clave de todo esto. Muy bien, pues yo por no tampoco sumar, no añadir algo nuevo, pues correcto, estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana, sobre todo en lo que evidentemente hay que ser mobile y también tenemos que ofrecerles a los anunciantes esto, ¿no? La compra al usuario, seguir a la persona, hacer un marketing basado en la persona, más que la audiencia, casi cada persona somos distintos. Y mi compañía, Liveberg, que como sabéis es una compañía del grupo Facebook, pues está muy empeñada en eso, ¿no? En hacer lo que se llama el marketing de personas, en poder hacer un anuncio casi específico, que el anuncio adecuado llegue a la persona adecuada en el momento adecuado. Y nosotros, por definición, tanto Liveberg como Facebook, somos una compañía mobile. Prácticamente un alto porcentaje del revenue trimestral siempre viene de la parte mobile, más de la mitad, mucho más de la mitad. Y por tanto estamos muy mentalizados y somos el mayor publisher mobile del mundo, ¿no? Entonces conocemos muy bien a nuestros usuarios y de lo que se trata es de darle un poco a cada usuario el anuncio que necesita. Y de ahí vendrá también, por tanto, la compra programática en el móvil para nosotros es el lugar, digamos, adecuado para que los anunciantes desarrollen su estrategia publicitaria, ¿no? Ahora lo que se trata es que esos anunciantes vean que la inversión es rentable y que tienen un ROI adecuado y que, por tanto, cada vez tienen más partida de su presupuesto de marketing a la compra programática y especialmente en el mobile. Porque además, yo creo que hoy en día todo el mundo tenemos como mínimo 2 o 3 dispositivos. Estamos mucho más tiempo conectados al móvil que a la televisión o que al ordenador, al desktop. Por lo tanto, lo lógico es, entre comillas, atacar al usuario donde está, y donde está es en el móvil. Por tanto, todo el sentido del mundo es el mobile first. Pero sobre todo para vosotros dos, una pregunta. Estáis muy enfocados, tenéis la parte digital y la parte mobile. Y yo creo que sois muy diferentes a nivel de uso, cuál está utilizando móvil y cuál está utilizando más PC. ¿Por qué creéis que hay cada vez más usuarios de móvil, como estáis diciendo, y realmente ni las agencias ni los anunciantes se están centrando en comprar ese inventario móvil? ¿Por qué? Porque, pues esta ya es mezclándolo con la siguiente pregunta, ¿es porque no tienen data? ¿Porque, como decía Gonzalo, no es multiplataforma y no se sienten seguros? ¿O porque Comscore no puede medir? ¿Cuál crees que es el motivo? Yo creo que es un problema de medición, así de primeras. O sea, lo que yo me he encontrado ahora
que hemos empezado a hacer un inventario mobile específico, es que te dicen, es que no puedo cruzarlo correctamente, es que dentro de todo el plan de medios, la parte del PC la tengo clarísima, tenemos detectados cuáles son los indicadores de medición que quiero y cómo evolucionan, y sin embargo en el mobile no podemos hacer eso. Y si mezclamos inventario de web mobile con PC, se les distorsiona el dato. Entonces, Pero la como medición en móvil, hacéis medición en móvil. Otra cosa es que no se pueda cruzar, pero medir sí se puede medir. Eso sí. O sea, el problema es que no se puede cruzar los datos. claro, la Sí, cosa es que si tú mezclas en el plan de medios una misma campaña, no sé si esto ha fallado. ¿Se le oye? Es lo que me transmiten a mí. O sea, ¿Se le oye? si mezclamos, no conseguimos la medición que queremos. Entonces, desde un punto de vista más conservador y dentro de nuestra posición, que es mucho más de vídeo, están intentando comprar PC. Es lo que nos hemos encontrado, te digo, de los últimos 15 días. Sí, aunque también se puede dar la situación de en vez de comprar desktop, solo compro móvil y sin embargo no pasa. Exacto. A ver, la situación también es que yo creo, y esto es poco romántico lo que voy a decir, lo siento, pero creo que hay poco tiempo por parte de la gente para pensar y luego hay poca formación para que la gente que toma decisiones tenga la seguridad de que lo que están haciendo va a aportar más que lo que hace actualmente. Entonces, al final, tendemos a hacer lo que ya estás haciendo, porque si sigues haciendo lo que se hacía, nadie te va a decir que lo haces mal. Y creo que poco a poco, y lo hablábamos antes con una persona que pues toma esas decisiones, yo creo que poco a poco la formación y la información que tienen los anunciantes, que son al final los que deciden, es mayor y mayor. Cuanto más formados estemos y más trasvase de gente de agencia anunciante haya, más fácil va a ser poder apostar por cosas que son novedosas, porque si no la realidad se convierte en que la televisión sigue siendo un peso enorme de la inversión y lo cierto es que cuando metes en televisión se vende y eso es así. Pero luego no somos capaces de demostrar cómo otras palancas aportan ventas, usuarios, etcétera, incrementales. Entonces, como no tienes una cifra que puedas demostrar segura, pues hay veces que esas inversiones dependen más del que tengas enfrente que de la capacidad que tengas tú de asegurarle que eso va a ser así. Entonces, es un poco... Yo creo sinceramente que también es un problema quizá de formatos que se hemos querido transmitir o transformar directamente, copy-paste de lo que se hace en web y que ha funcionado bien y ahora queremos hacer lo mismo en el móvil y no funciona igual, porque las personas que utilizamos los móviles tenemos otra, o el usuario de móvil tiene otras características probablemente, quiere todo más inmediato, la publicidad puede que le moleste mucho más que si está en su desktop. El interstitial, por ejemplo, en mobile, pues es, yo creo, bastante intrusivo, mucho más que ya lo es en desktop. También, diciendo un poco, siguiendo la línea de José Carlos, el tema de las mediciones, podemos hablar más tarde si queréis también de ese tema, pues también cuesta saber exactamente, bueno, me cuesta invertir tanto en mobile, mi agencia, yo como anunciante me dice la agencia que tengo que invertir en mobile, pero ¿dónde está mi ROI? Voy a recuperar más, pues para eso prefiero seguir la estrategia que estoy haciendo hasta ahora, a la televisión y de esto, básicamente, pero yo creo que también es el tema de formatos. Si conseguimos hacer unos formatos nativos o publicidad en vídeo, por ejemplo, luego probablemente hablemos del tema, pues entonces quizás estén más abiertos los anunciantes a invertir más en móvil, ¿no? Y tú, Ana, que al final eres un SSP específico en móvil, ¿cómo ves todo este tema a nivel de data, como los anunciantes sobre todo? Porque nos interesa saber tu experiencia en Latinoamérica, que es donde sois más fuertes. ¿Ves mucha diferencia ahora que vais a abrir aquí en España? Sí, digamos que, bueno, no hay mucha diferencia, la verdad, hablamos el mismo idioma también. Yo digamos que ahí quisiera aportar un tema muy importante con el tema de la compra programática, y es que con respecto al tema de la web, por ejemplo, es que la tecnología de identificación del usuario a través de la web es por cookies. Y la tecnología de la identificación del usuario a través del móvil es por Device ID. Al ser por Device ID, pues los datos pueden ser mucho más precisos y los anunciantes, hay algo muy interesante que pueden hacer ahí con el Device ID, es hacer alcance y frecuencia. Y esto es algo demasiado potente para las marcas. Entonces, digamos que ahí también hay una diferencia bastante importante y superior respecto a lo que podemos hacer en mobile con el tema y respecto a lo que se puede hacer con web. Está en Device IDs y cookies, básicamente. Sí, luego, pero aunque en web también se migrará dentro de poco a
al ID, ya sea de Google, ya sea de Facebook, ya sea para poder hacer algo parecido, pues es verdad que es mucho más consistente la data que tú extraes de móvil, es decir, no se va a borrar. No va a haber alguien que va a decir, oye, borrar historial y fuera, que es el problema. Al final esto sí que es consistente y luego también tienes la capacidad de poder cruzarlo con datos propios del anunciante y darle pues, información e inteligencia en las dos direcciones. De mi CRM, de lo que consume, de mi ARPU medio, del qué producto me está consumiendo, a la publicidad, y de la publicidad del contexto, de la información de por dónde ha pasado, de qué fuente viene, etcétera, a el CRM. Es decir, oye, este usuario que ya es mío está buscando, yo qué sé, tarifas baratas. Pues oye, ten cuidado que a lo mejor está intentando cambiarse a una compañía y esa información de momento no se cruza. Y es verdad que en móvil es muy, muy consistente. En web pues tienes que tener problemas con el look back window, con el borrado de cookies, con muchas cosas que al final hacen que el usuario, cuanto más experto sea, pues es menos consistente la extracción de data. Pues esto ya me estáis contestando casi a la siguiente pregunta, pero para centrarnos más en la segunda pregunta, que es al final la compra programática en móvil, ¿qué aporta con respecto a la compra programática en PC? Porque siempre cuando se habla de compra programática normalmente es PC en general. No se habla de algo tan específico como comenta Ana, que el User ID hace que se diferencie completamente de cómo se analiza y cómo es el data de mobile con respecto a desktop. Mobile me refiero sobre todo en apps, porque mobile web también existe gran inventario. Entonces, la pregunta sería, con respecto a lo que dices de los User IDs, ¿realmente ese data diferencia mucho del desktop, tanto a nivel de geolocalización, por ejemplo, que sería otro de los puntos que yo creo que diferencia bastante uno de otro? Formatos que habéis comentado ahora, ¿creéis que el formato móvil está muy por detrás del que pueda ser PC? O sea, ¿cuál es la diferencia que veis, tanto ventajas como desventajas, de uno y otro? Bueno, ya digamos que mencionamos lo del tema de los device IDs, pero digamos que el móvil aporta todo un mundo de segmentación adicional. Entre ellas, por ejemplo, nos puede aportar información de ubicación, que es lo que hablamos de los parámetros de ubicación y de location, que son vitales. Nos puede aportar con respecto al PC, por ejemplo, tipo de operador del dispositivo, la marca. Incluso hay algo bien importante, nos puede aportar datos de uso del dispositivo mobile. Y en cuanto a formatos, creo que no hay mucha diferencia, la verdad. De pronto, en mi experiencia, lo que puede respecto al PC es poder usar las capacidades que tiene el mobile, digamos, en cuanto a que tienes un formato y que puedes conectarlo a un click to call, por ejemplo, cuando ves el formato haces un clic a la llamada que lo conecta directamente a las funcionalidades del dispositivo móvil, o digamos hacer un click to map, por ejemplo, si estás navegando y una marca de ropa, por mencionar algunas, H&M tiene una promoción en la Gran Vía y de pronto tiene un anuncio y le llega al usuario a través de su dispositivo móvil, pues puede hacer click to map y mirar la ruta para ir a la tienda a conseguir el descuento. Básicamente creo que esas serían como las diferencias en formatos con respecto al PC. Con respecto a data y... Sí, el tema de movilidad, exactamente. Básicamente. Yo creo que la programática en general es la siguiente, o sea, la forma de comprar cualquier tipo de inventario, y tiene un potencial brutal en mobile por sus características, y luego pues en PC también tiene otra serie de características. También tienes pues la opción de acceder a más fuentes de inventario, es en tiempo real, que es una característica común también. Entonces es un potencial bestial, o sea, a nivel tecnológico. Yo creo que para cualquier tipo de inventario, con sus características, evidentemente todo lo que estaba contando Ana, pues hay que aprovecharlo. Sí, o sea, yo creo que hay una parte muy importante que es que al final, y pensad vosotros, al final el uso que estáis haciendo del móvil es casi más, pues muchos nosotros por trabajo, pero a nivel de ocio y de conocimiento realmente de lo que tiene el usuario en el móvil, hay alternativas ya en el mercado en el cual lo que haces es descargar una aplicación que tiene un SDK de un tercero y lo que hace es mirar qué tipo de aplicaciones tienes descargadas.
eso te está diciendo ya un patrón muy claro de qué tipo de consumidor. Y si eso lo unes con el User ID, pues ya puedes detectar patrones. O hay alternativas como pues los paneles que se están empezando a hacer ya no detectan, ya no te piden una encuesta. Lo que te piden es que te instales una aplicación que te dice a qué hora te levantas, a qué hora suena la alarma, ven todas las transacciones y todo el uso que haces durante el día, y eso luego puedes dar mucha información mucho más rica de la que antes teníamos pues, simplemente a nivel de PC. Las desventajas para mí son, lo que decía antes, la complejidad de ecosistema de tecnologías que tienes que llegar a utilizar para poder utilizar todas las capacidades que hay en el mercado. Entonces, al final, somos los responsables de paquetizar esto para que sea fácil de asumir. Si no, es imposible pues, irte a un anunciante para que esté cerrando un deal con un DSP y decirle que tiene que cerrar 4, pues no tiene ni gente especializada, ni criterio, ni maneras de saber cuáles son las ventajas respecto uno de otro y poder mapear pues los features muchas veces y decir, oye, pues este me viene bien para este y este para otro. Entonces, eso es una desventaja que tenemos de mercado fragmentado y en móvil todavía más, y como ventajas de utilización pues son muchas. Y yo creo que pues, basándonos en la geolocalización y en el uso que hacemos es la principal. Es que el móvil es movilidad, la web no. Entonces esa es, digamos que tenemos mucha más data en el móvil que en la web. De todas maneras, yo no olvidaría también que al final tenemos que fijarnos en el usuario. Es decir, estamos hablando de los anunciantes, de la información que tenemos del usuario, del uso que tiene del teléfono, pero no nos olvidemos de que al final hay una persona detrás. Yo creo que todos tenemos un concepto más de ownership cuando tienes un móvil encima. Hay que tener un poco de cuidado también qué información le pedimos al usuario o qué información le vamos a utilizar, digamos, para hacer un marketing adecuado también, teniendo en cuenta que no es un PC que tiene varias ventanas abiertas, estás con tu móvil, que realmente es un móvil para llamar, no olvidemos que es para hablar por teléfono. Entonces, la publicidad también tiene que ser un poco medida y cuidar mucho al usuario. De ahí vuelvo a insistir en el tema de la publicidad basada en la persona. Es decir, puede haber personas que tengan una capacidad de recibir anuncios todo el día, otras personas que no. Por mucho que tengas la información, si al final no lo cuidamos bien, eso también se puede medir, qué aceptación o qué no aceptación hay a la publicidad de una persona, no acabaremos de despegar. Yo creo que también ahí es uno de los puntos en los cuales por eso no sube más la inversión en marketing móvil, ¿no? Porque tampoco las marcas tienen muy claro, aparte de si van a medir y tal, qué alcance van a tener. Vale, puedo tenerla después, ser exactamente Miguel Laguna si está ahora mismo en Madrid, la edad que tiene, puedo saber lo que ha hecho con el móvil las últimas horas, pero vale, ¿me es relevante esa información para yo mandarle un anuncio? Eso también hay que conocer a la persona que tiene el móvil. Entonces, voy otra vez al punto, ¿no? Tener cuidado con el usuario, cuidarle, porque además, si hablamos de publicidad en aplicaciones, tened cuidado porque igual hacemos publicidad en la aplicación y si no es buena, lo que va a hacer el usuario probablemente sea quitar la aplicación. Entonces, igual el propietario de la aplicación no está muy contento. Entonces, hay que tener también, cuidar al usuario siempre. Cumplir sus necesidades. Cumplir al sus fin y al necesidades y cabo. hacer un marketing muy preciso basado en la persona. Pero bueno, en vuestro caso, supongo, tanto en Simplay como en Facebook, eso lo controláis mucho porque tenéis información contextual propia de Claro. First Data y además utilizáis información fuera de la aplicación de Facebook. Entonces, supongo que al final sí que les impactáis con publicidad que les interese. Claro, pero aún así, por ejemplo, incluso dentro de la aplicación de Facebook, por hablar de un caso concreto de una aplicación, también se cuida mucho la frecuencia, cuántas veces se le muestra el anuncio, que le dejamos al usuario, por ejemplo, que él pueda elegir si le gusta una temática u otra de publicidad, él puede entrar en sus preferencias y definir un poco su perfil de usuario a nivel de publicidad. Y eso es muy importante, es decir, dejamos hablar al usuario, otra cosa es que los usuarios en general conozcan esto y puedan entrar en sus preferencias y quitar o añadir categorías, ¿no? Pero eso está. User first, siempre. O sea, el usuario en primer lugar y dejemos que él incluso se configure su publicidad, ¿no? Eso es el ideal, yo creo. Hombre, está claro que lo que es el cuidar al usuario en móvil tiene que tener mucho más cuidado que en un PC. Es mucho más personal, ¿no? Entiendo. Ahí voy, el concepto de que el móvil es mío es, o sea, no es como el ordenador también, pero no sé por qué, o no sí sé por qué. Bueno, lo llevas en la mano ahora mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, te dije... Las preguntas. Cuando alguien te dice déjame el móvil, es como déjame el laptop, lo puedes dejar. Tengo una presentación, déjame tu ordenador que meto mi presentación, por ejemplo, ¿no? Es fácil. En cambio, el móvil es como algo más, bueno, por todo lo que conlleva, ¿no? Los datos que tienes, tus contactos, etcétera, ¿no? Yo quiero hacerte una aclaración ahí súper importante. Digamos que compararlo con la web es importante porque esto me acompaña de día y de noche. O sea, incluso es lo primero que veo cuando me levanto porque tengo mi alarma configurada ahí.
Y en la noche es lo primero que veo también antes de acostarme, porque ahí tengo configurada mi alarma para el otro día. Pero así como es tan personal, y sí hay que hablar del tema de mobile first, también es súper importante y aceptable el tema de hablar del usuario first. Al tener mucha más data del usuario, tengo la facilidad de cuidarlo más y de ser relevante, porque ahí digamos que está el reto para las marcas, de saber cómo con la data que yo tengo a través del móvil soy relevante para ese usuario. Y creo que la tienes. O sea, no es un tema complicado. ¿Pero crees que lo estamos haciendo así? Es decir, porque el problema es que si saturas a un usuario se cansa, es lo que estaba contando Miguel. Sí, pero- ahí te digo una cosa, ese es un reto importante y te va a contestar un adblocking. pedacito del adblocking. Pero la verdad es que yo les quiero decir algo, me apasiona el fútbol porque soy latina. Con este tema del adblocking nos sacaron tarjeta amarilla nuestros usuarios y hay que cuidarse porque nos pueden sacar tarjeta roja. Entonces yo creo que es un tema de mucho cuidado, es un tema de como industria pensar en la responsabilidad que tenemos ante el usuario. Hasta ahora el tema del adblocking es resultado de lo mal que lo hemos hecho en el pasado. Hay que aceptarlo. Yo trabajo en la industria y es verdad. Adblock, bueno, supongo que lo sabréis la mayoría, pero es una aplicación que la gente se está descargando para bloquear la publicidad. Que espero que no la descarguéis ninguno. No, yo creo que el problema es, o sea, por ejemplo, lo que dice Miguel es súper interesante en el entorno de Facebook, pero la realidad es que el usuario no navega solo en Facebook. Es decir, el controlar la frecuencia de los anuncios que recibe un usuario es imposible a nivel técnico ahora mismo. Es decir, o hay una capa por encima de todos los publishers a nivel de los servers que utilizan los publishers para ver frecuencias medias y se controle por una capa superior, o es imposible. Es decir, lo que estamos haciendo ahora mismo es freír a la gente y cada usuario y cada cliente controla una frecuencia respecto a ese usuario en sí, pero no una frecuencia total de cuántos anuncios recibe un usuario. Por lo tanto, es muy bonito hablar de esto ahora mismo, pero ahora mismo es imposible y no creo que haya nadie que se esté preocupando de esto. Entonces, creo que la forma más fácil es lo que también está diciendo Miguel, de cuidar los formatos, ver qué formatos como industria cortamos. O sea, el interstition en móvil, me parece, pues oye, todos lo hemos sufrido y lo hemos vivido y muchos vivimos y hemos vivido de vender ese tipo de formatos, pero yo creo que es más fácil, en vez de controlar la frecuencia de usuario, que eso va a ser, desde mi punto de vista, ahora mismo imposible. Si alguien quiere crear una empresa que haga esto, se forrará, es una buena idea, pero la historia es poder hacer formatos que no sean intrusivos. Yo creo que es el primer punto y lo más fácil que podemos hacer como industria. Bueno, ya que hemos ido a la pregunta Sí, vamos a seguir por esa. Entonces, viendo que hay 300 millones ya de descargas de adblocks, que es preocupante porque se van a crear comisiones para ver cómo solucionar este tema, ¿creéis que eso hará que se cambie la manera de impactar al usuario? Además de hacerlo bien, como hemos estado hablando en la anterior pregunta, ¿creéis que realmente cambiará el modelo de publicidad? Porque al final es una llamada de atención el que haya tantas descargas y que la gente no quiera ver la publicidad. Otra cosa es el contenido luego que tendrán estos usuarios por bloquearla, que también jugamos con esa parte por el lado del publisher. ¿Y creéis que como el adblock solamente se utiliza ahora mismo en todo lo que es web, tanto en desktop como mobile web, las aplicaciones van a tener mucho más importancia en la parte de publicidad? Las native ads, por ejemplo, van a ser la publicidad futura, o que adblocks va a morir en el intento? Yo creo que el usuario también es el que participa activamente en dejarse localizar y en dejarse data y la información. Entonces, te geolocalizan, yo creo que si tú quieres. Entonces, si la publicidad no va acorde y afín al usuario y tú recibes publicidad que no te interesa de forma frecuente y habitual, no te vas a dejar localizar ni en PC ni en mobile. ¿No crees que la gente a veces se deja geolocalizar y no lo sabe? Bien, las consecuencias que por eso tiene. desconocimiento, pero el problema, el ruido que ha hecho el adblocking, por ejemplo, ya es una inercia. Yo creo que la gente es un poco de moda decir, que esto que es el adblocking, tal, tú entras ahora... Y yo me he enterado casi por casualidad. Estando en el sector, yo me he enterado lo que es un adblocking porque me han dicho lo que es un anti-adblocker. Sí. Oye, ¿lo tenéis ya puesto? Yo, pero ¿tan potente es esto? O sea, aunque el usuario no lo sepa, al final estamos afectando. Entonces, o lo cuidamos y ganamos todos, tanto el anunciante impactando al usuario con una publi que le interese, por lo tanto reacciona, a nosotros como medios
que el usuario navega en nuestro entorno y está con una navegación que le apetece y que está viendo un contenido que quiere consumir y la publicidad es acorde a sus gustos, o al final ni entrará en el medio a consumir ese contenido, ni estará a gusto con la publicidad. Es un entorno que hay que cuidar. Yo creo que es lo que dice José Carlos. O sea, al final el usuario se está convirtiendo en un usuario muy exigente, un usuario impaciente, necesita todo ya, rápido, no está para bromas, ¿vale? El anuncio tiene que, si hay anuncios, que sean que no me molesten, que sean nativos, que estén embebidos en la aplicación que estoy en este momento pues estoy comprando, pues que haya anuncios, no me molesta, pero que no me molesten a la hora de la compra, incluso si me interesan todavía más. Pero bueno, asumimos que no va a ser tan fácil siempre encontrar el anuncio adecuado para la persona adecuada. Hacemos todos el esfuerzo, Facebook también, y todos hacen el esfuerzo, pero hay que tener en cuenta sobre todo eso, que el anuncio no moleste y que sea lo menos intrusivo posible. ¿Vale? Relevante. Y yo creo que por ahí vamos, lo que has dicho tú, lo de la tarjeta amarilla, yo diría que es naranja casi. Es decir, la amarilla, no sé, roja, tarjetón. Roja. Casi roja, sí. Entonces hay que O tener sea, mucho yo creo que esto se ha transformado en algo muy táctico. O sea, es decir, ¿el cliente está dispuesto a pagar un CPM más alto por formatos que no molesten al usuario? ¿Sí o no? Si es que sí. Ahí la has dado. Si es que sí, es que es así de sencillo, de verdad. O sea, es que muchas veces vamos a hablar de... Pero es que es así de sencillo. O sea, el anunciante está dispuesto a pagar más por un formato en el cual en vez de tener 85 formatos en mi página web y en mi aplicación móvil tengo 1, 2, pero de mucha calidad, y voy a poder que el CPM efectivo por el que trabajan los soportes para poder vender su inventario es por lo menos igual. ¿Sí o no? Si es que sí, lo haremos. Si es que no, habrá anunciantes y publishers muy potentes que puedan transformar sus formatos para vender al gran anunciante, que realmente ellos están yendo por esa vía, y todo el long tail de formatos y de publishers seguirán por la misma vía, porque es la única manera que tiene de competir en un mercado en el cual están los grandes contra los pequeños. Entonces, yo creo que es un tema más de si la industria realmente quiere, que antes lo hablaba, lo de querer saber y poder. Todos queremos hacer una publicidad mejor. Sabemos cómo hacerla, queremos. Para mí siempre es la última, que pues me encantará que lo veamos y lo vayamos decidiendo entre toda la industria, pero es una responsabilidad común. Y antes me decían, oye, yo me acuerdo de un debate en LinkedIn un día, ¿y quién tiene que ser el que mueva esto? Pues no sé, las asociaciones de la industria, una IAB, una MMA, pues puede ser un punto, pero luego están los anunciantes, casi serían los primeros, y luego a partir de ahí va la industria. Entonces, es algo que cuando el que compra decida, el resto de la industria se moverá. Si no, pues seguiremos igual. Así de sencillo. Amén. Es verdad, es que es. Entonces, sí que pensáis que el Native Ads puede ser el formato del futuro. ¿Y el vídeo? Porque ahora es el vídeo. En la parte mobile sí que se está demandando mucho vídeo. ¿Pensáis que es intrusivo o, por otro lado, si se está sirviendo correctamente, pre-roll, video bus, etcétera, puede gustarle a un usuario? Al final es una manera de pagar también el contenido que va a haber. Digamos que yo te hablo desde el lado de la experiencia de resultados reales que hemos tenido, y digamos que para nosotros el tema del vídeo es uno de los formatos del futuro, la verdad. El vídeo es uno de los formatos con los que más interactúan las audiencias cuando hacemos publicidad a través de dispositivos móviles, y es con uno de los formatos con los que más exitosos hemos tenido campañas en Latinoamérica y en US Hispanics, donde tenemos operación en Estados Unidos también. Sí, nosotros, bueno, igual, pensamos que el vídeo, nosotros en la parte de Librel, que es una compañía que en su core business es vídeo, ahora también va a ser display, y es display ya, pero es el vídeo igual. Bueno, en Facebook, por daros algún dato para que os hagáis una idea, hay 4.000 millones de views de vídeos diarios, de los cuales, esto es importante, el 75% son en móvil. O sea, que es un dato de que 3.000 millones de views al día en la aplicación de Facebook están ahí. Entonces, sí que es verdad que hay muchísimo inventario de vídeos, es decir, la gente sí le gusta ver vídeos, le gusta interactuar con el vídeo porque es un formato que igual le recuerda más a la televisión, por tanto, está dispuesta a ver un contenido y ver un pre-roll antes, incluso un mid-roll o un post-roll al final, todo junto, con tal de ver su contenido cuando lo ha querido en el móvil, ¿no? Entonces, ahí seguro que también José Carlos nos puede decir que trabaja en Aunia. Somos 99% vídeo. Y el vídeo está funcionando y está Tanto siendo... móvil como PC. Sí, y está siendo demandado En los dos de una casos. forma muy potente. En los dos. Sí. El mobile
mobile estamos saliendo ahora y estamos sufriendo y un poco la experiencia, sí, tenemos que hablar. José Carlos, ¿verdad? Pero bueno, hemos empezado a hacer la diferenciación del inventario de mobile específicamente y ahora es pues Y a nivel de resultados, cuando hacéis campañas, porque como los dos al final tenéis inventario de PC y vídeo, por saber la diferencia. Cuando servís vídeo, los resultados son mejores, peores, igual. yo no te puedo dar un dato ahora mismo, ya te digo, que estamos muy recientes, tengo que hablar con Miguel. Que nos cuente el... Igual. Igual. Sí, o sea, O sea, yo para creo que el nosotros vídeo... no hay distinción, o sea, para nosotros es el usuario, lo vuelvo a decir, y nos da igual un poco el device o el dispositivo donde lo esté viendo. ¿Y por qué entonces no se invierte en vídeo móvil? Pues hay que hablar con Ahí Elia, está. a ver la MMA, hola, y de ahí a ver, porque la verdad es que yo creo que antes decía Gonzalo, igual sí que es responsabilidad nuestra de la industria hablar con los anunciantes, supongo que aquí habrá anunciantes, para explicarles también un poco porque realmente por qué deben destinar más dinero a campañas mobile. Esa es la pregunta. Yo creo que es desconocimiento, básicamente. Sí, esa formación Sí. y de compromiso por nuestra parte. Evangelizar, que es la palabra... Hombre, Evangelizar. Ah, sí, total. Hay que educar tanto a las agencias como a los anunciantes, También ¿no? basado en resultados, es decir, podemos decir, mira, de tu 100% de budget para este año, dedícale, en vez de un 20, un 45% de mobile. ¿Por qué? Bueno, porque todo el mundo tiene un móvil, eso ya lo ve el anunciante, todo el mundo tiene más de un dispositivo, eso ya lo ve el anunciante, pero va a exigirte resultados. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar con la batería de, pues lo que hemos hablado aquí, ¿no? El usuario lo podemos seguir mejor, tenemos más data, no le vamos a molestar tanto, formatos menos intrusivos, no le van a gastar batería del móvil. Hay que entrar también en esos debates, ¿no? De que no le gastan ni batería, ni data, etcétera, etcétera, ¿no? Es que yo creo que hay mucho detalle, entonces hay que dar información, yo creo que de forma progresiva, porque también el anunciante recibe tanta información, o sea, yo hay veces que explico cosas tan técnicas que me paran y me dejan de escuchar. Sí. Entonces, también es saber, te voy a contar una pequeña parte, es como esto, o sea, si tú cuentas la parte de geolocalización, tal, lo puedo entender, si ya empiezo a escuchar que si la batería, tal, ostras, esto es un mundo tan grande que hay que ir poquito a poco y pues eso, con datos y... Pero es que el móvil nos come ya. O sea, Ya, que poco a pero- poco... Sí, pero bueno, yo creo que la parte de vídeo es también fundamental el adaptar el formato. O sea, acojonante. Esto es el Android a su bola. Ha detectado OK Google y se ha puesto como loco, perdonadme. Bueno, sí, es que tengo aquí un apuntador. A nivel de... estamos hablando, que sobre todo en este caso vosotros dos, porque Ana es más de mobile, ¿veis que realmente haya a corto plazo... Bueno, Perdón. a ver, ¿veis que vaya a haber una plataforma Ejemplo de que saber mucho del usuario tampoco es demasiado ¿Hay bueno. alguien de Samsung en la sala, por favor? que sepa parar esto? No, ya está. ¿Veis que a corto plazo ya se pueda solucionar el problema de cross-device y ya se pueda hablar de un todo en compra programática, en medición, etcétera? Hay empresas que ya se están dedicando a ello, pero ¿creéis que funciona realmente? Hay una ¿Cuándo vamos a hablar de digital en general y separar lo que es movilidad de lo que no es movilidad? Porque al final es todo digital. Hay una alternativa muy buena en el mercado, lo que pasa es que casi nadie la está utilizando, que además es de la compañía de Miguel, que es Atlas. Atlas, por ejemplo, ya está tocando con el device y pues, permitiéndote saber cómo estás tocando a los usuarios. Incluso tiene un panel propio de Facebook que te dice, oye, antes de hacer la campaña, después de hacer la campaña, ¿qué ha pasado con los usuarios? Incluso en cambio en el caso de telcos, pues oye, antes y después de hacer la campaña, ¿qué migración ha habido de gente que se conecta en Facebook a través de una operadora y otra? Entonces sí funciona el data. O sea, sí que hay Sí, medición. pero es una compartición de la medición que tiene a Facebook contigo. Luego Google dentro de poco sacará el Google ID y lo compartirá con todos. Y luego empezaremos a tener la guerra de cuando un usuario navega en Chrome y tiene Android y te toca Gmail y no sé qué, te voy a poner la medición integrada. Cuando en Facebook estoy, en WhatsApp, en Facebook, en Instagram, etcétera, te voy a poner una medición integrada y tendremos de nuevo silos de medición que no se compartirán. Tanto en apps como en mobile web. O sea, al Igual. final se compartirá todo. O sea, Igual. que estamos ya a punto, ¿no? Sí. Bueno, a punto, ojalá, pero está otra vez otro mercado que está verticalizado. Entonces, pues bueno, es otro tema muy interesante de tocar y que se va a poder resolver, pero de nuevo vamos a tener que tener, pues eso, información verticalizada en función de qué plataforma decidas que es la que te da la información cruzada de usuario.
Pero bueno, Y ya para divertido. terminar, porque Elia me va a matar si no. La última. Hay muchos anunciantes hoy aquí que no sabrán ni habrán probado la compra programática y menos compra programática móvil. ¿Cómo les creéis que podéis ayudarles a convencerles y cómo empezar o sea, realmente a probar esta parte de publicidad? Yo creo que es la promesa básica con la que todos los anunciantes han soñado, la verdad. Yo creo que la compra programática es una realidad y ya está dando, pues, da resultados. Yo creo que lo importante es empezar a probar, empezar a medir y sobre todo asesorarse muy bien de expertos en el tema. Y ya después entender muy bien el rol de cada uno y para adelante, empezar a medir y tener los resultados. Hay que arriesgarse. En el tema de la tecnología siempre hay que arriesgarse. Y no comparar, ¿verdad? ¿Cómo? No compararnos con el resto. Sí, no. No, yo creo que hay que tener muy claro el objetivo de cuando se hace una inversión en compra programática, no es intentar medir con la tradicional, es ir con un objetivo claro y con unos índices de medición que son acordes al tipo de compra. Yo creo que eso es fundamental. Tecnología ahí funcionando perfectamente. O sea, Básicamente. Tecnología y medición. Sí, yo les diría 3 pasos. 1, miraros vosotros si tenéis dentro del equipo a alguien que sepa de tecnología. Si no tienes, busca a alguien que sepa de tecnología y te pueda. 2, habla con empresas de tecnología, no de medios. De tecnología. Dentro de las empresas de medios hay partes de tecnología como es José Carlos, como es un Miguel, como es Ana, como es... y a partir de ahí no pruebes una sola tecnología, prueba varias porque al final vas a tener que poder comparar. Pero sobre todo es el mirarte al espejo y saber si realmente tienes en tu equipo o tu equipo está capacitado y tiene criterio para evaluar tecnología. Ya no la publicidad. La publicidad es una consecuencia de... Pero esto está empezando a cambiar. O sea, el medio ya no es el fin, es un medio y la tecnología es lo que va a distinguir si lo vais a hacer bien o mal. Y para mí el consejo sería eso. Miraros y si no, buscar a alguien que os pueda ayudar en lo que sea técnico, que sea tecnólogo, no que sea publicista, lo siento. Yo Pues añadiría muchísimas que, gracias. Bueno, simplemente por decir que hay anunciantes, grupos de anunciantes grandes que tienen ya su propia tecnología incorporada dentro del anunciante. Tienen su propio DSP para poder comprar programáticamente. Si lo hacen grandes grupos de anunciantes, eso es una buena señal. Y propios de MPs también, que Y también... o sea, hay gente que ya tiene está construyendo su propia tecnología dentro para poder ya iniciar de verdad la compra programática ya y además in-house, digamos, ¿no? Pues muchas gracias a los 4. Un placer haber compartido esta mesa redonda con vosotros. Vale, Gracias. gracias.